ves mi pantalla? Sí. 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 Ok, bueno, entonces, ya que estuvimos trabajando un poco con conversión de unidades y con el cálculo de porcentajes, entonces ya podemos entrar al siguiente nivel. Entonces, tenemos varias formas de medir algo, ¿sí? Una puede ser cuantitativo y otra puede ser cualitativo, ¿no? Entonces, podemos tener dos formas de medir las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Podemos ser desde dos puntos de vista. La cualitativa y la cuantitativa. Cuantitativa. Ok. Ok. En la cualitativa es como que más subjetiva la medición, ¿sí? Y depende de la persona que esté realizando la medición. Un ejemplo de esto es, tú sabes exactamente cuántos gramos, cuando haces un chocomil, por ejemplo, o una bebida parecida, tú sabes cuántos gramos le agregas a tu bebida, un polvo, ¿no? Que puede ser chocolate, que puede ser harina de soya, algo. ¿Tú sabes realmente el peso de eso? No, por lo general solamente se mide por cucharadas o cucharitas o así. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuántas cucharadas le pongo? ¿No? 3 cucharadas. ¿Y de qué tamaño las cucharadas? ¿No? Mediano. Entonces, cucharas medianas. Entonces, ¿para ti qué es mediano, Talamante? ¿Te ves cómo se va haciendo subjetiva la medición? 2 cucharadas medianas. Ok. Tenemos varios tipos de cucharas o varios tamaños de cuchara, ¿no? Tenemos las que se usan para el té, que son así chiquitas. Luego tenemos las cafeteras, que son ligeramente más grandes. Luego tenemos, creo que las de postre, que son ligeramente más grandecitas. Luego tenemos las soperas, las que usas para comerte tu sopa, ¿no? Después tenemos las que usa la mamá cuando está guisando, que son unas cucharotas. Entonces, ¿cuál de estos es mediano? Entonces, Como la segunda, más o menos. La segunda, más o menos, bueno, si a mí me dices que son 2 cucharadas medianas, entonces pues yo tomo una de estas, ¿no? Que está en medio. ¿Y qué tal si una persona solamente conoce tres tamaños de cucharas, entonces ya la mediana para él es esta? ¿Y qué tal si es una cocinera que nunca usa estas cucharas? Es más común que use esta, si es una cuchara mediana, entonces se toma esta. Entonces la medida se vuelve subjetiva. No es exacta, ¿no? Entonces aquí entra la parte cualitativa, que no es exacto. Para procesos o en algunos casos tienes que tener una medida exacta de la sustancia que vas a agregar a algo. ¿Okay? Si tú, por ejemplo, ¿te gusta la cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí. Okay. Entonces, cuando uno cocina y quieres hacerlo así como que muy profesionalmente, empiezas a utilizar esas medidas típicas de un cocinero, ¿no? Que tienes medidas de cucharas, 1/4 de cuchara, 1 cucharada, 1/8 de cuchara, ¿no? Entonces ya tienes tus mediditas. O tazas, incluso ya hasta hay básculas para cocina,
Entonces, si tú quieres verte muy profesional y que siempre el sabor sea el mismo, pues tienes que medir siempre los ingredientes. Y quizás te salga igual. Quizás. ¿Ok? Porque qué tal si usas jitomates frescos y ese día los jitomates salieron ligeramente insípidos, entonces ya te cambió ligeramente el sabor. Por de entrada, lo que puedes medir es muy exacto. ¿Ok? Ahora, y para esto tenemos medidas cuantitativas. Kilogramos, metros, gramos, miligramos, porcentajes, concentración molar, concentración normal, ¿no? Y estamos hablando de concentraciones muy pequeñas. Entonces ya tienes tú que medir algo para que sea siempre la misma cantidad. Ahora, en cuanto a las sustancias, tenemos que estar muy conscientes de que cuando estás realizando o formando una sustancia, una mezcla, para formar una dilución, necesitas de dos sistemas, ¿ok? Y se conoce como soluto y solvente. Aquí te voy a hacer un paréntesis. No sé si ya hemos hablado del soluto y el solvente. Sí, soluto. ¿Ok? Sí, según yo, el solvente pues es el que disuelve y el soluto es el que se está disolviendo, ¿no? Ok, ahorita vemos. Soluto es lo que agregas a algo y es lo que tienes en menor cantidad. Entonces, el soluto siempre va a ser lo que vas a agregar en menor cantidad. Si tú haces una bebida de chocolate, ¿quién es el soluto? El chocolate. El chocolate es el soluto. ¿Quién es el solvente? La La leche. leche o el agua. La leche o el agua, ¿ok? Si tú quieres hacer, por ejemplo, un café instantáneo, ¿ok? ¿Quién es el soluto? El café instantáneo. El café instantáneo. ¿Y quién es el solvente? El agua. El agua. Entonces el soluto se disuelve en el agua. Casi siempre en química, en la mayoría de las veces, las soluciones o disoluciones, porque están compuestos de dos, de soluto y el solvente, se hacen con agua. ¿Okay? En la mayoría de los casos. Pues el soluto es la sustancia que tiene menor cantidad en el sistema. ¿Okay? Menor cantidad. Y el solvente es el que hay mayor cantidad. ¿Okay? Mayor cantidad. ¿Ok? Soluto, menor cantidad. Solvente, mayor cantidad. Ahora me voy a regresar a esta parte de cualitativa y cuantitativa. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos el soluto y queremos hacer una medida cualitativa, tenemos como que 4 parámetros así bien específicos. Una de ellas es sustancias diluidas. ¿Okay? Luego tenemos la otra que son concentradas. ¿Okay? Saturadas.
y las otras serían sobresaturadas. ¿Ok? Entonces tenemos en la parte cualitativa sustancias diluidas, sustancias concentradas, sustancias saturadas y sustancias sobresaturadas. No estás midiendo, no estás pesando la cantidad de soluto que le estás agregando al solvente. Prácticamente es a ojo. Y depende también de la percepción de la persona que esté haciendo solución. ¿Ok? Ahora, un ejemplo, así lo más común que algo muy cotidiano, haz de cuenta que estos son vasitos de agua. ¿Ok? Entonces tenemos 4 vasos y queremos hacer un agua azucarada, ¿sí? De cualquier sabor que quieras. El agua es azucarada. Entonces, si tú quieres hacer un agua azucarada que sea diluida, significa que tenga poco soluto, ¿cuántas cucharadas de azúcar le agregas? Pues muy pocas, muy chiquitas. ¿Qué será? Dime un tamaño de cuchara. Cuchara sopera, cuchara cafetera. ¿Cuál usamos? Cafetera. 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 ¿Cuántas Café. cucharadas cafeteras le agregamos aquí de azúcar? 2. Una. Dos. Una. ¿Una? Ajá. Vamos a ponerle 1. Y acá alguien dijo 2. ¿Ok? Luego, si quieres hacer una bebida concentrada en cuanto a dulzura, ¿cuántas cucharadas de azúcar le agregas? Una cucharada sopera o una cucharada y media sopera. 1.5. Todos tenemos la misma medida de cuchara, todas son soperas. ¿Están de acuerdo? Ok. Oh, espera, una pregunta. Pero la anterior también se refería a la misma cucharada. Sí, pues aquí me diste una cucharada sopera. En la diluida también. Y yo diría que en concentradas fueran más. Ajá. ¿Cuántas? Es que yo pensé Unas que. 3. Ajá. Es que yo pensé que se refería a una cuchara más grande, pues. Pero bueno, no importa. No, todos son la misma tamaño de cuchara, para no entrar Bueno. en... Entonces aquí, ¿cuánto le pongo? ¿3? Sí, 3 o 4. 3 o 4. Si tú quieres tener una concentración saturada de azúcar, ¿cuántas cucharadas le echas? 6. 5 o 6. 6. Y una concentración sobresaturada de azúcar, 7. 9 o 10. 9 o 10. Ok. Entonces, ¿estás de acuerdo que una diluida pues va a tener un dulzor muy, muy poco perceptible, ¿no? O sea, no va a estar dulce, ligeramente dulce. ¿Ok? Una concentrada, que estamos hablando de que tenga una dulzura bebible. Sí. Una O sea, saturada, estamos hablando de que tiene una dulzura que te está empalagando. Sí. Y Sí. una sobresaturada, Que Ya te di diabetes. que te dé diabetes al instante, ¿no? Ok. Y eso es para ustedes que toman azúcar. Consumen azúcar, ¿cierto? Sí.
Sí. ¿Qué crees que te diría una persona que no consume azúcar? Que no le gusta. Bueno, que le parece muy empalagante. Cada vez que lo toma. En cuál tipo de concentración? Pues. En todas. En todas. O sea, una persona que no toma azúcar, Ujú. no. Yo creo que máximo podría dar la concentrada porque está desacostumbrado. Exactamente, ¿no? Entonces ahí ya cambia la percepción, ¿no? Entonces para ella, pues para una persona que no consume azúcar, es una concentrada, va a decir, oye, esto está imbebible, ¿te quieres que me dé diabetes? ¿No? Quizás una diluide para ella esté casi bien, ¿no? Entonces, por eso es importante las medidas exactas en química. Por eso es importante, para no entrar en esas confusiones subjetivas. Entonces, pero si hay algo visual y algo físico en la cual puedes distinguir si una sustancia es saturada o es sobresaturada independientemente de la visión de que cuando usas los sentidos, ¿okay? Porque puede cambiar de persona a persona, pero esto no, aunque también es ligeramente erróneo, tiene un margen de error. Entonces, una diluida, obviamente es cuando tienes muy poco soluto, muy poca azúcar. Y estás de acuerdo que si tienes poca azúcar, vamos a verlo desde el punto de vista energético, el movimiento, la agitas y se disuelve fácilmente una cucharadita de azúcar en tu vaso. Sí. No, Dependiendo si está el agua caliente o lo que sea, el solvente. ajá, porque si está el caliente o tiempo está se queda el granito de azúcar. Ok, vamos a poner, Cueva, que estamos a temperatura ambiente. Todas están a temperatura ambiente, a una temperatura ambiente que sería de, pues a la temperatura que tienen en este momento en su casa. No está tan fría, tampoco está tan caliente. Está ligeramente fría, pero no tanto. ¿Ok? Entonces, tengo mi recipiente con agua a temperatura ambiente. Ahora, si yo agrego una cucharadita de azúcar, una cucharada sopera a este vaso de agua, ¿se va a tardar más o menos en diluirse que este sistema? Un vaso de agua con 9 cucharadas de azúcar. O ninguna se Menos. disuelve, o una no se disuelve, o qué ocurre ahí, señor. A ver, ya me confundí. ¿Puedes repetir? Ok, vamos a decir que tienes tus 4 vasos de agua, así formaditos en tu mesa. A uno le agregas de 1 a 2 cucharadas de azúcar, al otro le agregas, pues, de 3 a 4 cucharadas de azúcar, y así sucesivamente. Pero queremos mezclar, queremos disolver ese azúcar en el agua. Todos los vasos se disuelven, el soluto. Esa es la primera pregunta. ¿En todos los vasos se disuelve el soluto? Sí, no, ¿en cuánto tiempo? ¿En el mismo tiempo? ¿Alguno tarda más? ¿Alguno tarda menos? ¿O ninguno se disuelve? ¿Y cuánto queda sin disolverse? ¿Qué me contesta? Pues supongo que en la diluida tardaría menos tiempo, pero igual no sería luego la disolución del azúcar. Pero en la sobresaturada, por ejemplo, sí habría mucho más tiempo en que se diluya. ¿Por qué, Cueva? ¿Por qué va a tardar más en diluir la sobresaturada? Porque es mayor cantidad que en la diluida. Ok, ¿y crees que se alcanza a disolver toda el azúcar?
Yo creo que sí, pero igual tardaría mucho tiempo. Ok. Yo ¿Crees que digo sí, que pero depende de la cantidad del disolvente. todas tienen el mismo disolvente, señor Senga? Todos tienen la misma cantidad de agua. ¿Ok? Ahora, fíjate bien, este ejercicio se va a quedar de tarea. Vas a tener 4 vasos del mismo tamaño, la misma cantidad de agua, le vas a agregar esta cantidad de cucharas. Obviamente vamos a estandarizar la cantidad de cucharadas. O sea, la primera va a ser una cucharada sopera. Segunda, 3. Esta van a ser 5 y van a ser 9. ¿Ok? Entonces el ejercicio lo van a hacer en su casa y me van a hacer una pequeña redactar lo que vieron. ¿Okay? Entonces, van a tomar obviamente el tiempo o midan cuántas vueltas le dieron a la cucharada dentro del agua para que se disolviera en un vaso, después cuántas vueltas tuvieron que darle a la concentrada y así sucesivamente. Tú una medida para que me puedas decir si todas se disolvieron al mismo tiempo, si en todas se disolvió todo el luto, ¿ok? Entonces, ese va a ser un ejercicio que te va a quedar de tarea. ¿Lo vas anotando? Sí, profe, pero una pregunta. ¿El agua tiene que estar a temperatura ambiente? Sí, el agua tiene que estar a temperatura ambiente. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, muy bien, entonces ese se queda de tarea y vas a redactar tu resultado. ¿Ok? Que por cierto, me deben un reporte. ¿Ya lo terminaron? ¿Terminaron su reporte de las demostraciones que les hice la semana pasada o antepasada? Ya no recuerdo. Yo ya se lo envié. ¿Abrí pestaña, Inti? No. Según yo, sí hay. No, no hay. No hay pestaña. ¿En dónde lo enviaste, Inti? No se deja ahorita checo. A ver, déjame verificar. Ok, aquí. No, perdón, no se lo envié, pero ya lo tengo. Ok, vamos a abrirlo de una vez antes de que se me olvide. Entonces aquí le ponemos reporte. Ok. Te voy a poner la fecha de hoy. Pues, se supone que ya lo debes de tener para que lo subas en el transcurso del día. Ahí está ya la pestaña. ¿Ok? Regresando al ejercicio. Entonces, este te queda a ti de tarea. Y el siguiente, el martes, lo discutimos. ¿Ok? Ahora, una vez que realices tu experimento y que lo discutamos en clase, te voy a dar algunas características que son importantes para distinguir cuando una solución es diluida o cuando una es sobresaturada y cuando está en esta parte, en medio. ¿Ok? Y obviamente esta parte es subjetiva. ¿Sí? Depende de la persona. Depende de quién esté haciendo la solución. Ahora, en cuanto a la parte cuantitativa, tenemos que tener la concentración exacta de la sustancia. Estos corchetes indican concentración. Entonces, la concentración
es la cantidad ya medida del soluto, ¿ok? Entonces, aquí en la cuantitativa debes de tener la cantidad medida del soluto. ¿Ok? Y esto es peso, ¿sí? En gramos. Como ya son cantidades más pequeñas, ya no utilizamos kilogramos, sino empezamos con gramos. Y dependiendo de la cantidad, se va haciendo más pequeña la unidad. Entonces aquí ya tenemos que pesar el soluto, para que ya no se vuelva una medida subjetiva, ¿ok? Porque digo, ¿cuánto es tantito más? ¿O cuánto es tantito menos, no? ¿En qué momento se vuelve una solución sobre eso? ¿O cuándo es una solución diluida? Y eso depende de la persona. Ahora, para medir las cantidades desde el punto de vista cuantitativo, tenemos varios métodos de medición. Tenemos métodos de evaluación de la concentración ¿ok? Entonces tenemos varios métodos para medir la concentración de la disolución. Y vamos a empezar de lo más grande a lo más pequeño. El primer método que vamos a trabajar es el porcentual. ¿Ok? Porcentual. El segundo método que vamos a estudiar es el partes por millón. ¿Ok? Entonces, imagínate, en la primera es porcentual. Significa que el todo, se va a dividir en 100 partes. ¿Ok? Y el otro, partes por millón, el todo lo va a dividir en 1.000.000 de partes. Y te das cuenta, se va haciendo cada vez más pequeña cada una de las partecitas. Después tengo la concentración molar. Luego tengo la concentración molar. Y aquí ya empiezas a hacer viscos, ¿verdad? Ya dices, ¿qué es eso? Y la otra es la normal. ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo me escuchan? Bien, se escucha bien. ¿Se escuchan bien? Ok. ¿Se escucha de fondo a Fabricia? No que me haya dado cuenta. Poquito, No, pero Yo no lo escucho. yo no lo escucho. Ah, ok, perfecto. Es que está dando una clase aquí afuera del laboratorio. Entonces, porcentual, esto significa que es el porcentaje del soluto
sobre el total de la mezcla. Okay. Luego tenemos partes por millón. Son miligramos de soluto por litro o kilogramo de disolución. Okay. Esta, la molar, es moles de soluto por litro de disolución. Y en la otra, la molar, son los moles de soluto por kilogramo de disolución. Y la normal, aquí son pesos equivalentes en gramos por litro. ¿Ok? Entonces, estos serían como que los 4 métodos de evaluación para determinar la cantidad de soluto de una disolución. Ojo, no vamos a ver todas, así que no se espante. Vamos a ver la 1, la 2 y la 3. La 4 y la 5 lo vemos hasta la prepa, pero de todos modos te las puse aquí para que te vayas familiarizando con los nombres. En la parte de normalidad o la concentración normal, si es ligeramente más complicada, aquí te metes con iones, ¿no? ¿Cuántos iones hidrógenos o cuántos iones OH tiene cantidad de soluto? Entonces ahí haces sí es más complicado, no es tan fácil la normalidad, pero los porcentajes, partes por millón y la parte molar son los más fáciles, sobre todo porque ya dominas esto, ¿no? Ya sabes sacar porcentajes. Las partes por millón están muy sencillas también y la molar también es muy sencillo. Entonces, en algunos libros de texto tú puedes encontrar fórmulas, pero ya te dije que yo no te enseño fórmulas. Te enseño a razonar la información y sacas el resultado con puras reglas de 3. ¿Ok? ¿Por qué es importante que sepas usar esta regla de 3? Porque imagínate cuando estés en una zona donde no tengas esa información o que te hayas aprendido una fórmula y que después ya no te acuerdes y no sepas razonar la información, pues ya no pudiste resolver el problema. Entonces, es importante como que darle la vuelta a las fórmulas para poderlo resolver de otra forma más, incluso hasta más fácil, ¿ok? Y obviamente esta parte
de estar utilizando este método, de estar usando reglas de 3, te va a servir incluso para el examen de admisión a la universidad. Porque vas a tener varios problemas de este tipo, en donde, imagínate toda la información que debes de tener en tu cabeza para presentar un examen de ese nivel. Es mucha la información. Pero lo que nunca se te va a olvidar es una regla de 3. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, es de lo más básico. Es lo más básico, ¿no? Todo el mundo debe de saber realizar una regla de 3. Entonces, es lo más fácil. Y si sabes el caminito, pues ya lo hiciste, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con la parte porcentual. ¿Tienes alguna duda sobre esto? Antes de que cambie de pizarra. Yo no tengo. ¿Puedo seguir o tienes alguna duda? Ok. Vamos a empezar con unos cálculos de concentración porcentual. Algo muy sencillo. Entonces, aquí con un ejercicio. Dice, calcula la concentración en porcentaje de una disolución que contiene 40 miligramos de etanol en son mililitros, 40 mililitros de etanol en mililitros de disolución. ¿Ok? Te voy a enseñar un método bien fácil. Primero tienes que hacer una tablita y ir llenando esta tablita con los datos que te está dando el problema. Entonces, vamos a hacer la tabla. Es importante que siempre la hagas, ¿no? Que sigas esta tablita porque te va a dar una noción de dónde ir o por dónde abordar el problema. Entonces, vamos a hacer la tablita. Tenemos 1, 2, 3. Okay. Una, dos, tres, cuatro. Ok. Muy bien, entonces esta tablita le vamos a poner unos encabezados en cada columna. Aquí vamos a poner cantidad. Okay, aquí ponemos la cantidad. Aquí ponemos la concentración porcentual. Ok. Aquí vamos a poner la palabra soluto. Y aquí vamos a poner solvente. Y aquí ponemos total. ¿Ok? Y aquí, para ser más específicos, porque luego entramos en confusión, te voy a modificar esta palabra. En una disolución que contiene 40 mililitros de etanol en 200 mililitros de disolución.
Muy bien, entonces el soluto, ¿quién es el soluto aquí? ¿Quién trabaja como soluto? ¿Qué sustancia es el soluto? ¿El etanol? El etanol. Entonces aquí le voy a poner la palabra etanol. El etanol es el soluto. Si no me indica el solvente, damos por hecho de que es agua, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner H2O. Dice, calcula la concentración en porcentaje en una disolución que contiene 40 mililitros de etanol. La cantidad de soluto son 40 mililitros. En 200 mililitros de disolución. Este va a ser tu total. $200 mililitros. Entonces, ¿cuánto tengo de solvente? En total tengo 200 mililitros y de esos 200 mililitros, 40 son de soluto. Y el restante es de solvente. Entonces, ¿cuánto tengo? 160. 160, exactamente. Entonces ya tengo mi columna que tiene mis datos de cantidad en mililitros. Me piden porcentaje, entonces el total, que son 200 mililitros, ese total siempre va a ser 100%. Este va a ser mi marco de referencia. 200 mililitros es mi 100%. Y entonces ya puedo calcular el porcentaje de soluto y el porcentaje de solvente. Entonces tengo mi marco de referencia, que son 200 mililitros, es el 100%. Lo voy a colocar en la parte de abajo, así todo completito para que lo vean. Entonces tengo que 200 mililitros es el 100%. Entonces, 40 mililitros ¿qué porcentaje? Ya planteé mi regla de 3. Voy a poner la operación en la parte de abajo. Entonces tengo 40 mililitros por 100 entre 200. 200 mililitros. Realizamos la operación. Recuerda que unidades arriba iguales a las de abajo se eliminan. Y me quedan el porcentaje. 400 por 100 entre 200. ¿Cuánto es? 20%. 20%. El resultado es 20%. Ok, entonces aquí. ¿Cuál es el porcentaje del soluto? 20%. Y el porcentaje de solvente es el restante, el 80%. Y ya obtuve mis concentraciones en porcentajes del soluto. Si te das cuenta, está muy fácil el procedimiento. ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, todo claro. Está fácil, ¿no? Está fácil. Entonces, y ahorita estamos haciendo el procedimiento, vamos a ponerle entre comillas tramposo, porque recuerda que el soluto, el etanol,
Y vamos a usar otros solutos, ¿no? Cloruro de sodio, plomo, hierro, cloruro de potasio, glucosa. ¿Estás de acuerdo que cada sustancia tiene distinta densidad? Y 1 mililitro de una sustancia pesa distinto siempre. Aquí estamos haciendo trampa porque estamos diciendo que el agua y el etanol tienen la misma densidad. Eso es para cuestiones prácticas para ir calentando. Después tenemos que convertir los gramos de tu soluto dependiendo de la densidad que tenga. Pero eso lo vamos a ver después. Ok, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta del procedimiento? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, vamos a hacer unos ejercicios. Te los pongo de este lado. Profe, una pregunta, ¿va a subir ese paint en una pestaña también? Sí, sí, como siempre, ¿no? Ya ves que estoy subiendo la información. Sí, porque es que no alcancé a tomar apuntes de todo, pues. Entonces, para la clase vamos a resolver lo siguiente. Ok, entonces aquí te voy a poner número 1. Calcula la concentración porcentual de ácido acético. Ok. Ok, lee bien este ejercicio. Dice, calcula la concentración porcentual de una mezcla 20 mililitros de ácido acético con 240 mililitros de agua. ¿Cuál es tu total en mililitros entonces? ¿Cuál va a ser tu total? ¿260 mililitros? Exactamente, 260 mililitros. Ese va a ser tu total. ¿Okay? Entonces tienen que leer bien el enunciado. Número 2. Esta dice, una botella de 500 mililitros de etanol al 35%. ¿Cuál es tu total de tu disolución? ¿Cuál es el total? ¿500 mililitros? 500 mililitros. Y aquí te estoy dando porcentaje de etanol. No te estoy dando los mililitros de etanol. Te estoy dando el porcentaje de etanol. ¿Okay? Así que colócalo en la columna adecuada. ¿Ok?
Ok, número 3. Dice, una disolución con 8 gramos de cloruro de sodio en 300 mililitros de agua. ¿Cuál es la concentración porcentual del soluto? ¿Cuál es tu total? ¿Cuál es el total de tu disolución? ¿300 mililitros? 300 mililitros, ok, perfecto. Aquí sí te doy los gramos del soluto. ¿Quién es el soluto? La sal. La sal, exactamente. Okay, vamos con uno más. Ahorita te pongo la cuarta. Estoy buscando una sencilla. O te pongo una complicada, te pongo una difícil o una fácil. Una fácil. Una fácil. Fácil. Ok, entonces te voy a poner una fácil. Ok, ahí está. La primera, calcula la concentración porcentual de una mezcla de 20 mililitros de ácido acético con 240 mililitros de agua. Una botella de 500 mililitros de etanol a 35%.
Vas a darme el dato en gramos. 3, una disolución con 8 gramos de cloruro de sodio en 300 mililitros de agua. Aquí me vas a dar el dato en porcentajes. Y la cuarta sería una disolución con 15% de glucosa en 750 mililitros de agua. ¿Cuánta glucosa contiene en gramos? ¿Ok? Entonces, este documento que usamos para hacer la explicación, lo voy a subir a una pestaña y obviamente en esa misma pestaña vas a subir tus ejercicios. ¿Ok? Y aquí voy a ponerle salvar. Ahorita la subo, Lo voy a cerrar para poderla subir. Aquí te voy a crear la pestaña de la clase de hoy. Clase del 2 del 12. ¿Cuántas semanas nos quedan de clase en este año? 2. 2. Bueno, 1, 2, ajá. ¿2 más o esta y otra? 2 más. 2 más. Dos más. Ok. ¿Qué te parece si antes de salir de vacaciones te hago mi examen? Sobre estequiometría. Yo digo que ya que volvamos. Se te va a olvidar todo, Camacho. ¿Estás de acuerdo? Fue Tenoch. Fue Fue Tenoch. 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 Se te va a olvidar, Tenoch. ¿Están seguros que quieren el examen regresando de vacaciones? Sí, No. tenemos varios No, apuntes. yo digo que ahorita de una vez. No, o sea, ahorita no, ahorita mismo no, pero antes de salir de vacaciones sí, porque al regresar se nos va a olvidar todo y pues no va a valer la pena porque pues todos se van a sacar 8 o 9, algo así. Bueno, votación. Yo voto que... no es cierto, yo no voto. Ustedes voten. ¿Quién quiere el examen antes de salir de vacaciones? Levante la mano. ¿5 personas? Todos los que están en la llamada menos como 4. No sé quién es más. Somos 14 y apenas van votando. A ver, ¿cuántos van votando? ¿Dónde están? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 de 15. Ok, el examen se hace antes de salir de vacaciones. Vamos poniendo fecha. Entonces. Pues salimos el viernes, ¿no? Pero me estás diciendo que son 2 semanas más. Entonces, 2 semanas más es del 6 al 16. Salimos el 17. Salimos el 17. ¿Sabes? Pero la última clase es el 16. En química, sí, la última clase es el 16. Y seguramente el 16 ya no van a entrar muchos. Entonces, considerando eso, ¿te parece si hacemos el examen el martes 14? Por mí sí. Por mí está bien. Martes 14. Entonces, tenemos un colchón para las personas que van a salir o que se toman vacaciones desde días antes, pues ya, nos libran. Entonces, hacemos el examen el martes 14. Ya está ahí tu trabajo en la pestaña. Y te voy a poner en novedades que tenemos un examen el día 14 para las personas que nunca entran, ahí esté notificado. Listo. Mi examen el día 14 de diciembre, ya está.
¿Ok? ¿Dudas de los ejercicios? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Ninguna duda? Chicos, contesten. ¿No? Ok. ¿Cómo trabajaron muy bien estos 3 días? Entonces, si no tienes ninguna duda, este trabajo queda pendiente hasta mañana. No es obligatorio que termines hoy. ¿Ok? Entonces, puedes ocupar lo que falta de la clase para hacer tus ejercicios y subirlos al finalizar la clase, o puedes hacer 1 o 2 y después terminar los otros. ¿Ok? Entonces, al menos quiero 1 antes de que termine la clase, como evidencia de que estuvieron trabajando. Al menos 1. Profe, Okay. Mande, Delgado. ¿puede poner otra vez los problemas? Es que no alcancé a copiar el último. Ya están en tu pestaña, Delgado. Ya están en una pestaña en la clase. Ah, ya, ok. Ok, búscalas ahí. Si no la encuentras, dime. Entonces, terminas el primer ejercicio, lo subes y después ya puedes salirte de la llamada. ¿Ok? Ese sería tu premio. Y quedarían pendientes los otros. Además, mañana. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Muy bien. Aquí voy a andar. Si tienes alguna duda, recuerda que aquí estoy